Muy buenas tardes, ya nos encontramos en vivo y en directo porque el día de hoy hemos venido a trabajar, Cristina. Por primera vez en Real Trabajo. Así es. ¿Dónde Oh, estamos ahorita? Hoy estamos en el Centro de Producciones de Pantihuayta Coffee. Así es, porque el día de hoy vamos a convertirnos en uno más de los trabajadores. Vamos a ver cómo sucede toda la magia, todo el proceso, todo lo que sucede dentro del centro de producción de Pantihuayta. Así que vamos a tocar la puerta. Sí, hay a ver si... Sí. Es que llegamos puntuales. Hemos llegado puntuales desde El tempranito. horario, ¿qué dice el horario? Dice a partir de las 8:30 de la mañana hasta la 1. Hasta la 1. Estamos en el horario perfecto, la verdad. Llegamos a las 6 de la mañana. Hemos amanecido para llegar acá. Con ganas de trabajar. Con ganas de trabajar por primera vez. Un He venido con trabajo ánimos. de verdad. Ahí Hola. está. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Soy Gabriel y bueno, bienvenidos a la tostadoría Pantihuayta. Vamos, hay que pasar, estimada cámara. Pasa, por favor. Siéntete en confianza. Ahí está. Nos Uy, acompaña nuestro estimado Gabriel. Gabo para los amigos, así Gabito, para Gabito. los más íntimos. es. Para los más íntimos. Porque el día de hoy nos vas a explicar cómo sucede todo este proceso. El día de hoy vamos a ser uno más de los trabajadores, así que nos puede explotar. Nos Lo- puede gritar, nos puede decir... Bueno chicos, primero bienvenidos a nuestro humilde lugar de trabajo. Acá es donde realmente empezamos toda la magia respecto a procesar el cafecito. Y bueno, tenemos un montón de equipos acá en el local que nos ayudan justamente a hacer todo el tema de la maquila del café. El objetivo de este espacio es lo que es la materia prima, que sería el pergamino, luego que pase a lo que es el estado de oro verde para que termine finalmente en lo que es el café tostado. Esto ya pasa a lo que después es el envase, ¿no? Y después se pasa a la distribución y venta posterior del café. Entonces, para hacer este proceso de acá, nosotros tenemos diversas máquinas en el espacio. La primera y la más grandecita del local es la que se encuentra en ese lado de ahí. Eso es la... Esta es la trilladora slash seleccionadora, ¿no? Esta es una máquina que tiene dos cuerpos. La primera, o esta parte de acá que vendría a ser la seleccionadora, lo que hace principalmente es retirar la cáscara del cafecito. Ok, vamos a ver cómo sucede el proceso del café. Así es. El café aquí en Pantihuayta llega así, como pueden ver. ¿Desde dónde nos traen el riquísimo De todo café? el brand. Tenemos de Cajadela, tenemos de San Vicente, de San Francisco. Prácticamente acá solamente usamos café del brand de Ayacucho, ¿vale? Bueno, como les explicaba, el cafecito llega en este estado que es el pergamino. Este cafecito tiene todavía una cáscara, ¿vale? Que si nosotros forzamos un poco con la mano podemos retirarlo. Y este de acá vendría a ser el café en oro verde. Entonces, hacer esto manualmente para los sacos y sacos no tiene sentido, ¿no? Es para eso que tenemos esta máquina acá que es el proceso. Esto entra acá, ya sea un batch de, no sé, 50, 80, 70 kilos. Y lo que hace esta parte de aquí es retirar toda esa cáscara de todos estos granos de café, ¿vale? Luego pasa a la seleccionadora. Aquí hay una especie de cilindro con mallas que lo que hace principalmente es separar a los cafés por tamaño. Cada número es un tamaño, también es referente al número, ¿no? Más pequeño, un poco más grande, más grande, más grande. Entonces, esto nos sirve principalmente para dos cosas. Lo primero es de que sí o sí, dentro de lo que vamos a retirar acá del pergamino del café, van a haber defectos. Entonces, esos defectos suelen acumularse un poco más en las mallas pequeñas. Como son cafés que, digamos, no se han desarrollado lo suficiente, vamos a encontrar mucho porcentaje de estos cafés en las mallas más pequeñas. Ahora, el otro motivo por el cual usamos sí o sí esta máquina es porque cuando nosotros queremos procesar el café, necesitamos homogeneidad en el tueste. Y para eso necesitamos que los granos tengan tamaños similares. Si yo combino, por ejemplo, una malla 18 con una malla 15, la malla 15 al ser más pequeña va a quemarse más que la malla 18 en la máquina, ¿no? Entonces no podemos permitir que en la máquina entren granos de distintos tamaños. Seleccionado. Tienen que ser seleccionados por tamaño para que haya un correcto proceso de tueste, ¿vale? Después de eso, nosotros ya con el café en el estado A ver. de esto pasamos a esto, ¿vale? Ah, ok. Pergamino, oro verde. Ahora, esto de acá ya está limpio, pero siempre vamos a encontrar determinados efectos como este de acá, ¿no? Este es un cafecito que tiene
parece que se ha dañado en la parte del proceso ya en campo. ¿Ya? Está como que con un huequito. Parece una mordida. Parece una mordida. Justamente son granos mordidos. Hay una máquina, una despulpadora en campo. Esto es ya problema de campo, que lo que ha hecho es, digamos, malograr el granito, ¿no? Entonces, estos defectitos nosotros tenemos que retirarlos manualmente. Así como cuando en nuestras casas nuestra mamá nos pedía que seleccionemos el arroz y todo eso. No sé si ustedes han pasado por eso, pero yo sí. Entonces, tenemos que seleccionar todos esos defectos de manera manual. Para que llegue los granos de mayor calidad. Más óptima, los granos súper selectos a ustedes, ¿no? Sí, de la mejor El calidad. mejor producto, ¿ves? De Pantihuayta. Solo para el público. Hay que escuchar. Vale. Entonces, una vez que tenemos ya los granos selectos, ya pasados por mallas, seleccionados y todo, ya pasamos a lo que es el tueste. Para eso tenemos esa bebida ya, que es la... No, esa de allá. O sea, en sí acá tenemos 3 tostadoras. No, tenemos 4, perdón. Son 2 de muestra y 2 de producción, ¿vale? La que tenemos ahorita para producir acá disponible en el espacio es esa tostadora nacional de la marca IMSA, que lo que hace, como les digo, es tostar el café, ¿no? ¿Cuántos kilos puede tostar? Esta tiene una capacidad de hasta 2 kilogramos, ¿vale? Y es una tostadora ya un poco más moderna, ¿por qué? Porque tiene lo que es... Vamos a ver cómo Inicia la magia del café. cómo sucede, exacto. Ya. Esto aquí. Ya. Esta maquinita en sí tiene ya ciertos controladores que nos ayudan a mejorar mucho el proceso de tueste. Por ejemplo, en esta máquina podemos controlar qué tan rápido el café quieres que gire dentro de la máquina, ¿no? También puedes controlar qué tanto aire quieres que de la máquina salga para enfriar, digamos, el mismo equipo. Y también puedes controlar la cantidad de llama o fuego que le estás dando al café. Para eso tienes muchos controles, ¿no? Por ejemplo, estos de acá son 2 variadores de frecuencia que lo que hacen es aumentar las revoluciones de los motores a los cuales están asociados, ¿no? Esto de alguna manera me sirve para mejorar un poco más mi proceso de tueste, ¿vale? Eso espero. Vamos a ver si podemos. Ya, no vamos a poder porque... Cae la nieve. Están volando. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros tostamos el cafecito, el cafecito suelta una capa, aparte del pergamino, hay una especie de cutícula acá que solamente va a retirarse cuando se le otorga calor. El café empieza a dilatarse y esa última cáscara solamente sale con el tueste. Entonces, esta cascarita siempre va a salir por el túnel de ventilación. Cuando prendemos con fuerza, siempre van a haber un poco de restos de eso. ¿Vale? Ya, ahorita no la podemos usar, lo siento, porque hay No se preocupe. mantenimiento de gas. Pero sí podemos usar las otras 2. A ver, por A favor. ver, una muestra. O sea, esta es ya una de producción. Si quieres usar esta máquina, tendríamos que precalentarla aproximadamente media, 40 minutos. O sea, es una máquina que requiere tiempo de preparación para tostar el café. ¿Desde qué hora abre el centro de producción de Pantihuayta? Desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. Aquí son muy madrugadores. Aquí son madrugadores. Nosotros hemos llegado unos minutos después. Uy, a ver. Esta es lo mismo que eso, pero más pequeña y más moderna. ¿Eso de cuántos kilos? Esta te tuesta hasta 1 kilo, pero tiene muchos más sensores y componentes electrónicos que te permiten controlar mucho más el proceso de tueste. ¿Vale? Entonces, estas máquinas de acá las usamos. Esta máquina acá específicamente la usamos para lo que es muestreo de muestras. Redundante, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nos llega un nuevo lote acá a Pantihuayta, antes de pasar a producción, lo que tenemos que hacer es analizar el café en una de estas pequeñas. Para no, Una prueba. como una prueba, exacto, para no comprometer el lote completo, ¿no? Entonces, esta tostadora la puedes conectar a la máquina, puedes ver cómo estás tostando, cómo estás otorgándole calor al café para que de alguna manera tengas un mejor control del proceso. Esto de acá, ¿qué nos indica? Mucha tecnología para nosotros, así que a ver. A ver, esta es la típica curva de tueste, ¿vale? Ya es un poquito más matemático, por así decirlo, pero en tiempo real podemos ver cómo el café se tuesta siguiendo las curvas.
A medida que tostamos, los sensores de temperatura de cada máquina, por ejemplo, esta máquina tiene un sensorcito que es como un lapicerito que está acá, que está en constante contacto con el café. Es un termómetro. Ese termómetro manda una señal a la computadora y en tiempo real te dice a qué temperatura está el café. Vamos a hacer una prueba entonces para usarla. A ver. Aquí también en el café también entra la ciencia de las matemáticas. De las matemáticas, Las así es. estadísticas. Ya ves, pues es importante terminar la universidad. Porque te enseña todo lo básico. Esta máquina tiene varios estados. Tiene lo que es preheating, funcionamiento, enfriamiento y vuelve al estado normal, ¿no? Entonces ahorita vamos a simular como que estamos haciendo un preheating, donde la máquina va a empezar a calentarse, ¿vale? Vamos a dejar que se caliente unos 5 minutos. Mientras tanto pasamos a la otra máquina. ¿Les parece? A ver. Entra con confianza, por favor, compañera. No tengas Un poco miedo. tímida. No, ahí al costado de Gabo. Como Ponle- les decía, la máquina del medio, la Helio, que Ajá. es una versión más moderna y más pequeña de la grande, ¿verdad? Ajá, claro. Ya, esta de acá es una versión más pequeña y más moderna que la del medio. Es entre más pequeño, más moderno el producto. Esta es una Link, una Nucleus Link, que es una tostadora que, si esa te permite tostar 1 kilo, esa te permite tostar 50 gramos, 60 gramos. Ah, de café, ok. ¿vale? Entonces me permite justamente agarrar mucho menor muestra para comprometer menos café. ¿Ya? Ajá. Esta tostadorita es importada y es mucho más moderna que esa de ahí, que esas dos de allá. ¿Por qué? Porque mientras esas dos tengo que yo estar controlando el tiempo real del tueste, esta yo la dejo programada, me voy, vuelvo y ya está tostado. Ah, solito, Solito automático. tuesta automáticamente, Ah. sigue la curva y nos ayuda bastante, la verdad, porque te permite, por ejemplo, analizar, no sé, 50, 60 muestras en un día y no estresarte, ¿no? Claro. Porque en esas dos máquinas tú tienes que estar al costado pendiente de todo Pendiente. el proceso. Aquí En no. cambio, esta ya corre solito. La tecnología va avanzando, ¿ves? Los La productos. tecnología va avanzando demasiado. Así es. Y Pantiguaita tiene los mejores productos. Ahí está. Esto es un visor y de paso es un filtro para el tema del shaft. Ok. Este es un medidor de densidad. Este es un adaptador. Y bueno, este es el vasito con el cual también hacemos la dosificación del café. Claro. Esta máquina no necesita precalentar, por ejemplo. Es tan pequeña que Solito entra en calor. Rápido. entra de manera inmediata prácticamente, ¿no? Ah, ok. Un segundo, algo así. En cambio, esas dos, por la cantidad de masa que tiene, Siempre. sí requiere un precalentamiento. previo, Exacto. ¿no? Entonces, ahorita como esta es más inmediata, podríamos ya tostar acá, por ejemplo. Ya, claro. A ¿Les ver. parece? Claro que sí. ¿Ya? A ver. Y mientras, cámara, puedes enfocar. Mira, acá están todos los cafés que ofrece justamente Pantiguaita. Muchas variedades. Muchas variedades, desde la... ¿Cómo eran, estimada compañera? Las geishas, que cada uno tiene ingredientes especiales. ¿cierto? Así es. Mira, acá tiene frutos rojos, miel y almendras. Qué rico. Acá mandarina, jazmín y caramelo. Acá frutos amarillos, uva Uvas y y chocolate bitter. Y acá el obata amarillo tiene guindones, panela y algarrobina. Ahí Así que para está. todo el público tienen diferentes aquí Opciones. para los que puedan probar. Tal vez a algunos no les gusta la panela, tienen acá las uvas. Así, sí, como Mucha les decía, variedad. mira, dice, desde San Vicente, Anco, La Mara y Ayacucho. Productos de nuestra misma localidad, Producto traídos ayacuchano. con Pantiguaita. A ver, Preparados para la siguiente fase. claro que sí. Bueno, como les expliqué al inicio, nosotros no podemos meter café así a la máquina. Este café hay que retirarle la cáscara, ¿no? Ajá. Y tampoco para esta cantidad tan pequeña de café vamos a poner una máquina grande. Claro. Claro. Entonces, justamente para esos casos, tenemos una trilladora de muestra. Así como hay tostadoras de muestra, porque estas dos acá son de muestra, también tenemos una de estas, pero pequeña. Entonces, ¿les parece si me acompañan? en la Claro que clase? sí. A ver, ¿cuál es? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. Ah, aquí está. Ah, es el más pequeño. Esta es la versión pequeñita. La versión mini. Y en verdad, esta máquina le tenemos bastante cariño porque cuando empezamos no estaba hasta acá. Entonces, todo lo que teníamos, todos los sacos que teníamos que procesar lo hacíamos con esto, ¿no?
Demorábamos un montón, la verdad. Todo el día ahí trillando de muestra a muestra para, digamos, procesar lo que son las bolsas. Pero bueno, ahora solamente lo usamos para lo que fue diseñado, ¿no? Que son para muestras. Ahora ya para atender lotes grandes usamos la de acá, ¿no? Así que hasta ahorita es una de las más guerreras que tenemos hasta acá y la que más nos ha ayudado. ¿Vale? Entonces, ¿les parece si... Claro que sí. Todavía está en funcionamiento. ¿Algún voluntario? Claro que sí, Cristina. Ahí está. Por favor. Te voy a ayudar un poco. Voy a retirar la tapa. Necesito que viertan el café acá. Sí, con confianza, dice. Siéntete como en tu casa. Te vas a dar cuenta de lo muy sencillo que es acá. Viértelo. Todo. Ahí está. Hay que observar cómo está entrando el café. Entra el pergamino. Ujú. Vamos a ponerlo acá. Y necesito que alguien tenga su cronómetro a la mano. Cronómetro, por favor, saca tu iPhone, Cristina. Tu iPhone 20 Pro Max. Ahí Ya, está ya está. el cronómetro. Quiero que prendas el botón que está acá y que inmediatamente presiones stop. Va a hacer un poco de ruido, chicos, pero no se asusten, no va a explotar, todo va a estar ok. Sí, préndelo con confianza. Prende. Entonces, ahorita está tapado, pero ya la máquina está retirando el pergamino, ¿no? Vamos a ver incluso. O sea, acá vemos cómo la máquina le está quitando esa cáscara al cafecito, ¿no? Cuando termine un minuto vamos a soltar el café para ver qué pasa. Ahí está. Ya estamos casi, ya. Al minuto levantas esto acá. Lo dejas, lo mantienes ahí. Y por favor, para que vean cómo va a salir. Ahí está el resultado. Así de fácil. Ya, pues, ¿Te gustó la experiencia? Increíble, hay que repetirlo. listo, chicos. Este es el café pergamino. Digo, oro verde. Este cafecito ya pasaría a lo que es mallaje. O sea, seleccionarlo como les dije por tamaños. Y selección manual de defectos. Pero por lo que veo este es un café bastante limpio. No tiene defectos visibles. No es tanto suerte. Lo que pasa es de que nosotros como empresa, que de alguna manera ya estoy un poco el mercado, Ajá. buscamos productos de bastante calidad acá. O sea, yo también he recibido muestras que trillas y tienes que seleccionar los buenos en vez de los malos. O sea, prácticamente de toda tu muestra, todo está mal. Hay granos muy maltratados y todo, ¿no? Pero en este caso, nosotros antes de comprar cualquier lote, nos aseguramos de que nos envíen producto de calidad, como es este caso. Este grano prácticamente no necesita ser seleccionado porque todo está limpio. No veo ningún defecto visible. Todo está de calidad. Todo Calidad. es de calidad. Así es. Esto ha pasado con todos los lotes que tenemos almacenados. O sea, no es que aceptamos cualquier lote. Tenemos mucho cuidado al momento de recibir cualquier tipo de café que nos envían, ¿no? Tenemos estándares para tener el café más óptimo acá, ¿vale? Ok. Vamos a seleccionarlo, ajá, Sí, por el tamaño. Vamos a hacer el tema de mallaje en esa mesa. Ok. Mira, lo que me sorprendió esta hora es que todo este proceso ha durado un minuto, ¿no? Así de... Imagínate con la más grande. Uy, no. Acá tengo una muestra de... O sea, eso es a lo que me refiero. Hay muestras que por lo general suelen ser más sucias. Como estas de acá. De color café. Si hacen Están rotas. un detalle de esto, miren por ejemplo acá. Estas muestras las usamos para decirle a los clientes que así no deben comprar, ¿no? Al menos a los que están metidos en tostaduría también. Hay negros, hay amargados, partidos, cafés que tienen incluso un color medio extraño, ¿De dónde partículas será? extrañas que no corresponden a lo que es una muestra correcta de café. Todavía sabes cómo identificar Un buen café. Y sobre todo la popular caries del café, ¿no? Que es de la broca.
Este es producto de un insectito, como una mosquita que se mete en los granos, le hace huequito, justo lo perfora como si fuera una broca de taladro y genera este tipo de efecto, ¿no? Que se parece mucho a una caries, la verdad. Sí. Como un diente. Esto de acá tiene que ser retirado sí o sí de las muestras. ¿Por qué? Porque genera sabores muy desagradables al momento de tostarlo. Entonces, como les mencionaba, hay cafés que están así, ¿no? Entonces nosotros tratamos de evitar cafés que tienen mucho de estos, porque siempre se nos va a escapar uno, de hecho. Claro. Pero si se dan cuenta en esta muestra de acá, que No sucede eso. le acabo de triar, no hay nada de eso. Entonces eso nos da una idea de la calidad de café que tenemos. Este es el café que tiene Pantiguaita. Ahí está. Y bueno, chicos, ahora vamos a pasar al tema de mallaje. Vamos a hacer lo que hace la parte grande de la máquina. Pero de manera manual. De manera manual y en versión pequeña. Oye, ya cantidad de efectos así. Es un análisis bien completo que también realizamos. Extra, y necesito a alguien que lo... Listo. Ahora, si vemos en la parte de abajo. Se dan cuenta, no han encontrado defectos visibles, pero las mallas... Esto hay que retirarlo del otro. De manera que estos llegarían a quemarse. Entonces, materia lista, llenarlo de café, ¿vale? Como ASMR. El joven sabe. Gabo sabe, ¿ves? Muy buenos videos de ese. Ya. Vamos. Tiene que ser al ras. Si no, no. Si no, Ok. no vale, ¿ya? Tenemos que ver que hay una línea que el café no supere la línea de la tacita. Está al tope. Está al tope, ¿no? Que no falte ni que se pase. ¿Vale? Ok. Vemos que marca 66,9. 66,6. Y ahí se queda. Ajá. Este recipiente tienes que multiplicarlo, o bueno, lo que pesas tienes que multiplicarlo por un factor de conversión, ¿vale? Que en este caso es Las 10. matemáticas de nuevo. Siempre van a haber matemáticas, chicos. Entonces, con esto podríamos determinar que la densidad relativa de ese café son 666, ¿vale? Ya. Gramos sobre litro. Claro. ¿Ya? Entonces, ahorita esto nos va a pedir la máquina antes de tostar. Vamos a usar el teléfono. Hay una aplicación para eso. Es la Nucleo Ring. Mucha tecnología. La Nucleo Ring nos dice que vamos a crear una nueva entrada para cupping, que vendría a ser cata. Vamos a iniciar la densidad que nos está diciendo, 66,6. ¿Qué tipo de proceso es? Bueno, eso no les he explicado, pero hay tiempo. En este caso, Hay mucho tiempo. Todo el día nos quedamos aquí. Hay que desarrollar nomás. Es un lavado anaeróbico. Seleccionamos, ponemos no. O sea, hecho. Y espera, perdón. Estoy poniendo coma en otro tiempo. Ahí Y está. esto es el perfil que la máquina nos recomienda. ¿Vale? Ajá. Todo esto yo tengo que ingresarlo acá, Al sistema. al sistema. Entonces, con esta acá vamos a pasar. Ya. Vamos a empezar a configurar. Dice, please turn Ah, me por favor, off. apaga, No. me está diciendo. Listo, mi Dependerlo. Ahí está. Bueno, este es el Ready. perfil que nos está diciendo que está en 206, pero nos está pidiendo el celular en 206.5. Lo
Ok. Desarrollo de 12%, sostén 12%, incrementar el fan en 0.005 y Ajá. esperamos que el tueste se haga aproximadamente en 6.40 más o menos, ¿no? Ahorita lo que necesitamos hacer es hacer la dosificación. Vamos a tostar, como les dije, esta máquina te acepta café de 50 hasta 100 gramos, ¿vale? Vamos a ponerle 70 gramos. Ok. 56, perfecto. El kilo exacto. Aquí no te estafan como en los Como mercados. en los mercados. En los mercados que te ponen 1 kilo más, 1 kilo menos. Las polleras, las polleras. Las caseras, de verdad. Aquí la balanza sí está bien. Aquí la balanza sí está bien. Ahorita tu casera está desmayándose. Me está- Que hacer la bromita nomás. No es cierto, es todo contenido. Aquí hay que ser muy exactos. Claro que sí. Ya, 70. ¿vale? Ujú. Ahora vamos a prender la máquina. Y nos pedía un ajuste de más 0.005%. Claro. ¿no? 0.005%. Nos pide la cantidad que justo 70. Acá yo puedo poner 80, 70. Pero en este caso estamos poniendo 70 gramos. Claro. ¿Vale? Vamos a echarlo. ¿Alguien quiere echarlo? Sí, claro. Eh, Claro que sí. Vamos A a. ver, justifica el sueldo. Y solamente que presionar play, nada más. Así de simple. Ahorita. ya ¿Puedes, por favor, ver enfocarlo cómo a- El café se está tostando acá, ¿no? Ahí está, ¿verdad? También vemos cómo está empezando a salir las partículas de cáscara. Bueno, cosas que esto justamente lo que hace es atraparlo, ¿no? Es por eso que lo ponemos encima. Ok. Esto me hace acordar a cómo también se tuesta el maní, pero en la sartén. Ah, empieza a salir el. Claro, la cascarita. La es el mismo cascarita. proceso. De hecho, hay máquinas modernas que te tostan canchita, popcorn, que tienen el mismo principio. Solamente que con menos componentes electrónicos, ¿no? Pones play, pones la canchita y hace sale. lo mismo de acá. Porque Sí. este tipo de tueste es con aire caliente. Netamente Ajá. aire caliente. Es el principio físico que se llama convectividad. ¿Vale? Anoten. Ahí anoten, está, anoten. ya lo tomas en nota. Profesor de física, recuérdate de mí. Ya. Ahí está. Esto va a salir en, dijo, Esto 6 minutos. Hay que volver más o menos, a ver, vamos a ver. La máquina nos dice que esperamos el crack. Ah, ya. Volviendo al tema de la canchita. Nosotros cuando tostamos canchita empieza a reventar en un determinado momento. Claro. El café pasa por lo mismo. Hacer un grano y recibir mucho calor, hay un momento en que el grano ya no puede aguantar más calor. Ajá. Entonces, para liberar esa energía, revienta. Ese hecho de reventar se llama crack. Ya. Y es un punto muy importante en el proceso de tueste porque en base a eso tú decides qué tanto más vas a tostar el café. Ah, Entonces, ok. Ese crack, según la máquina, para los datos que hemos puesto, nos dice que es una estimación que va a ser a partir de 5.45. Entonces, Ah, ya. tendríamos que volver en unos 3 minutos más o menos, Ya. 3 minutos y medio, Ujú. y estar atentos al crack. Porque la máquina también te va a pedir que ingreses el crack. O sea, cuando empiece el crack, nosotros tenemos que poner que el crack ha iniciado. Ok. Y a partir de ahí ya la máquina se para sola. Ya. Mira, ¿cuánto es el proceso para que salga un buen café? Yo que hacía con mi sartén, lo tostaba, agarraba mi mano y... Pero ahora la tecnología ha avanzado. Y es un tema cultural que viene desde mucho más antes. Yo recuerdo que, bueno, en mi familia son bien cafeteros. ¿Vale? Ok. Y De ahí viene el gusto. de ahí viene el gusto. Y de hecho, el tema de tostar café lo hacía mi abuelita, Ajá. pero con la forma en que se hacía mucho antes, ¿no? Que era en el tocto ponerle lo que es cáscara de cebolla, cáscara de naranja. Ajá. Incluso se tostaba sin quitarle la cáscara, se tostaba con el pergamino. Entonces, cada persona tenía su receta. Sí. Algunos le agregaban cebada al final, otros le agregaban azúcar. Exacto. Y cada uno sacaba su café a su gusto, ¿no? Claro. Ahora ya se ha cambiado bastante esas metodologías, ya se está usando más tecnología. E incluso el tipo de tueste ha cambiado, porque antes
los cafés no tenían este color. Los cafés tostados no tenían este color. ¿No era un marrón? No, el café no era color café antes. El café era color negro. Negro brilloso. Es Ah, más, si ustedes ven algunas personas que todavía venden el café de manera ambulatoria, Sí, sí. ajá. están con su carrito. Ya, Sí. ellos te van a ofrecer un café, pero que está brilloso y color negro. Ah, no está quemado entonces. No, es... Este café se ha pasado de tueste. Ah, ok. Estos de acá corresponden a tuestes medios. Ajá. Y generalmente los tuestes medios son los que resaltan mucho mejor esas características sensoriales que puede tener el café. Ahí, si vieron o estuvieron atentos a las bolsas, hay notas en la parte de abajo. Está la mandarina, jazmín, caramelo, chocolate bitter, frutos rojos, vinos. Así es. Entonces, todo eso de ahí, si me permites, le parece o le pertenece a lo que corresponde a tueste medio de acá. En la bolsa especificamos bien eso, ¿no? Tenemos el tueste medio, donde podemos resaltar un poco el dulzor del café y también estas notas. Claro. Si nos pasamos a un poco más oscuro, el café primero va a empezar a perder esas características sensoriales, Ujú. pero también se va a volver más amargo, más chocolatoso, bitter, o sea, va a dejar de ser tan, no sé cómo decirlo. Apetecible. Eh, Va a ser más Se va a para... perder más que todo la esencia. se va a perder los aromas o las notas más agradables que podrá llegar a tener Ah, el ok. café, ¿vale? Ajá. Deja de ser sutil. Si lo hago ya también muy claro, el café se hace muy ácido y muy incómodo para Ya tomar. no... Y también se vuelve difícil de extraer, porque a la larga... Un minuto más. El cafecito, bueno, el motivo por cual tú haces el café es para volverlo soluble. Claro. Cuando tú le quitas el agua y de paso lo desarrollas o le das este color, es Ajá. mucho más fácil extraer el café que, por ejemplo, si quisiéramos extraerlo así. Esto, muélelo y pásale agua, no vas a sacar nada, el agua va a seguir limpio. Pero si a esto lo mueles y le pasas por agua, ya empieza a pintar la taza, por así decirlo. Exacto. Entonces, te permite extraer, ¿vale? Libera Ajá. los aceites que tiene internamente el café. Es una ciencia que nos acompaña como que 200 años hacia atrás, ¿no? Claro. Nos faltan 20 segundos más. Ahora quiero que estén, chicos, atentos al sonido. A ver. Ahí te vas a andar, crack. ¿Pueden hacer una ASMR de esto? Ahí ¿Escucharon? está. ¿Escucharon? Ahí está el camarógrafo que está con los audífonos, se está relajando en estos momentos. ¿Escucharon? Yo pongo que marque crack, ¿no? Ajá. Ahí está. Todo tiene su ciencia, hasta el café. Si quieres también abrir tu cafetería, también estudia física, matemáticas. O puedes venir acá a hacer tu prueba, porque acá Pantiguaya también realiza las pruebas de tu café. Puedes venir aquí con tu producción para que hagan el tostado, el trillado. Muy pronto vamos a sacar un negocio de escucho en vivo de cafés. Ya nos toca ya. La competencia. La pantiguaita. Tiemblen. Ya sabemos los reales secretos. Ya llegamos. Vinimos como infiltrados. Por la máquina ya está llegando al 12%. Acá se está apagando sola y ahorita está entrando en modo de enfriamiento. Ah, Ya la máquina sabe qué hacer, ¿no? claro. A diferencia con la otra máquina, yo todo el rato tengo que estar al costado del control, jugando con la temperatura, con la ventilación. Esta hace Este todo no. solo. Claro, es más automático. Ahí está. No sé si retiro esto porque puedo. Ahorita explota, pum. No, mentira. No, estos son productos de calidad con tecnología. No tengas miedo, estimada compañera, no te retrocedas. Es que ya cuando se cantita en el café, se quitaba la cantita. Acá no va a pasar eso. Pero, ¿sientes el aroma? ¿Tu cámara sientes el aroma? Así Elena Bryan. Así es. A ver, este Está proceso perfecto. de enfriamiento dura como 3 minutos. Uy, tenemos tiempo porque creo que el público de Cuchimbo quiere saber cómo nació Pantiguaita. Exacto, la historia, de manera La breve. historia. Mira, yo fui anexado a este proyecto, fui abducido, Ah, ok. porque la gestora en sí de este proyecto es Mariel.
Ajá. Entonces yo creo que la mejor versión de la historia se las puede dar ella. ¿Dónde está Mariela? Ahí está, por favor, ¿puedes poncharla? Ahí viene, se acerca. La jefa. La jefa, acá la que paga el sueldo. ¿Qué tal? Usted es Mariela. Yo soy Mariel, sí. Mariela, ¿puede contar brevemente la historia de Pantihuayta mientras esperamos que salga el cafecito? Claro, no hay problema. Bueno, en sí, Pantihuayta nació en el año 2024, pero previo a eso, yo, así como creo que muchas personas que han ingresado al mundo del café de especialidad, simplemente me enamoré y dejé varios proyectos que tenía por ingresar a este mundo. Fue solamente a través de un curso de barismo en donde me di cuenta del potencial que tenía el café de especialidad y especialmente el café de aquí, del Braem, ¿no? Entonces, ahí es donde empecé a capacitarme poco a poco. Terminé especializándome en el área de catación de cafés, luego del FICAFé que hubo aquí en Huamanga en el año 2022. El FICAFé es la feria de cafés especiales en el Colegio Mariscal Cáceres. Exacto, ahí participé solamente como que vamos a probar, ¿no? En el campeonato de catadores, a ver cómo me iba, y llegué a ocupar el segundo puesto. Entonces ahí es donde muchos compañeros que también estaban ahí metidos en el café me recomendaron profesionalizarme en catación, ¿no? Ahí es donde empecé, llegué a sacar las certificaciones y ya decidí enfocar al proyecto de cafetería que tenía anteriormente, porque yo estudié pastelería antes de eso, enfocarme más en el tema de café de especialidad, ¿no? Y bueno, Gabriel es mi pareja, con él ya llevo varios años. Lindo. Justo acaba de pasar San Valentín hace poco. ¿Qué te regaló? ¿Me puedes contar? Un café. Está trabajando. De verdad, un café, porque nos falta pendientes así, ¿no? Porque están reabriendo desde hace poco. Exacto, hemos abierto un nuevo local cerca a la Plaza de Armas, en Girón 9 de diciembre, frente al Parque Santo Domingo. Entonces, ustedes saben, vida de emprendedor, hay que estar ahí. Ya después ya se descansará. El próximo año se viene el gran regalazo. Vamos. Un regalo capaz. Escucha. Se viene la bendición. Ay, no. Todavía no. Todavía no. Hay que crezca Pantihuayta. Más locales. Esa es la bendición. Y bueno, de ahí, como Gabriel dijo que lo abduje a este mundo a través de las máquinas, porque él es ingeniero mecánico. Ahora Entonces, todo tiene sentido. Se unieron dos mundos. Exacto, ayúdame a instalar la máquina de espresso, ayúdame a instalar la máquina tostadora, y le empezó a gustar también, ¿no? Y ya decidimos emprender juntos Pantihuayta. Él es el que se encarga de la parte de tostado y procesamiento, y yo me encargo de la parte de control de calidad y también de la administración de la cafetería en sí, ¿no? Y ahí nos hemos repartido funciones y vamos bien, ahí estamos creciendo poco a poco, ¿no? Cada uno en su rubro. Un equipo. Un equipo. Es lo importante, porque la pareja es un equipo. Y Pantihuayta también, mira, como una familia. Una familia. Exacto. Igual con los chicos también, creo que hemos tenido mucha suerte con el equipo que hemos llegado a formar en este año que llevamos como cafetería, porque antes éramos los dos solitos, ¿no? Procesando y demás, solamente vendiendo café envasado. Pero desde que iniciamos con la parte de cafetería hemos ampliado el equipo y nos vamos bien, felizmente, nada más a darle, ¿no? Siguen creciendo. ¿Cuál es el producto que más sale aquí? Bueno, en temas de cafetería o de café. En temas de café, dependiendo de dónde, porque nosotros también solemos ir a otras ferias en otros departamentos, ¿no? Me comentabas por interno que iban a ir a una feria ahora, iban a viajar. Sí, justo ahora tenemos una feria que es el Cafezazo. Va a ser este fin de semana, el 21-22 de febrero, y justo por eso estamos ahí alocados con la producción. Y Ya nos metemos a la maleta, ahorita Ya, mismo. Es que ya somos empleados. Ya, claro que sí, ya somos parte de la familia de Pantihuayta. sí, o sea, a la gente le gusta mucho los geishas porque tenemos diferentes perfiles en sí. O sea, cada café sabe diferente. Entonces, la gente que va a este tipo de ferias que ya son más especializadas ya espera eso, ¿no? En cambio, acá en Ayacucho todavía están aprendiendo, pero sí hemos visto que el mercado se ha abierto mucho. Hay gente que está muy curiosa sobre el café, prueban uno, prueban otro, quieren saber si tenemos nuevos cafés, justo estamos en eso, por nuevos perfiles, nuevas variedades, nuevos productores, ¿no?
Y ya se viene la cosecha 2026, que nos esperen unos meses para tener nuevos lotes. Para poder obtener justamente sus cafés, ¿cómo podemos contactarlo? ¿A través de su página? ¿Venir a la misma tienda? ¿Hacen pedidos? Sí, hacemos envíos a nivel nacional a través de la agencia de su preferencia. Nos pueden contactar directamente por Instagram o los números de WhatsApp que tenemos, o Facebook, TikTok. Y sí, respondemos también a través de la cafetería también, ¿no? Hay muchas personas que nos han acercado, ahí mismo también lo pueden comprar, otros pedidos de lotes grandes o servicios también, porque no solamente procesamos nuestro propio café, sino también ofrecemos servicios de maquila, tueste, brillado, catación para otras marcas que tengan café de especialidad, ¿no? Mira, hemos conocido un poco más de cómo nació justamente Panty White el año 2024 y esperamos que siga creciendo. Cuando inauguren otro local, por favor, nos invitan. Ahí vamos a estar Atendiendo ahí a los clientes. atendiendo. Claro que sí, ya estamos listos. Muchas gracias, Muchas Mariette. Nada, chicos, continúen. Quizás quieres enviar a alguien que te está observando. Bueno, saludos como siempre a mis papás. Ok, muchas gracias. Muchas Mariette. gracias. Ahora vamos a ver cómo ha quedado Regresamos. justamente el café. A ver, regresando aquí. Bueno, volviendo al tueste. Bueno chicos, como les decía, esta maquinita, aparte de tener el tema del control del tueste preciso, Ajá. también lo que hace al momento de tostar es separar esto, ¿no? Claro, quitar esos Eso cositas. es lo que les decía, que solamente sale cuando tuestas. Eso Ujú. se llama shaft. ¿Ya? Y esto hay que tener bastante cuidado porque he escuchado historias de tostadurías, obviamente con máquinas más grandes, que si no tienen un buen control de esto, generan incendios. ¿Qué? Sí, o sea, es que esto se genera bastante. Es y inflamable. Es inflamable, exacto. Por eso tienes que separarlo de... Ok. Entonces, ahora vamos a ver cómo ha quedado nuestro cafecito. Vamos a ver, voy a echar cafecito para que vean. ¿Cómo ha quedado el cafecito? Ahí está. Si ven, el café ha sufrido de diferentes cambios, ¿no? Primero Sí. ha crecido de tamaño, se dan cuenta. Ajá. Ha hecho el crack. Ha craqueado y de hecho se van a dar cuenta porque hay algunos granos que Exacto. están como que reventados. Hay una pequeña abertura. ¿Ya? Esto es signo de un buen crack, ¿no? Han crecido en tamaño, han cambiado de color, han perdido bastante humedad. Acá, por ejemplo, los granos están entre 10 y 12% de humedad. Es también lo que te recomiendan los estándares internacionales para que un café tenga óptimas condiciones. Ajá. Acá ya está en 2%, 3% de humedad, ¿no? Claro. Se le ha retirado todo el agua para que nosotros con más facilidad al momento de extraerlo en una máquina expreso o en un B60 sea Ajá. mucho más fácil extraerlo, ¿vale? Ahí está. Y a ver qué más hay acá. Es un tueste correcto. Después de esto, ¿qué proceso continúa? Bueno, si es envasado, se va a las bolsas, ¿no? Aquí los granos, esos son granos, presentación de granos. Presentación de grano. En granos. Si queremos molerlo, pasamos a la maquinita que tenemos allá. Que nos permite... Ahí está. directamente el café. Ahora de acá. Por ejemplo, supongamos Ahí está. que queremos envasar ese café, el molido. Exacto. Lo que se hace es abrir la bolsa un poquito. Poner el café acá. Ahí está. Un poco café. Se pone un poco. Y tapamos. Escogemos el grado de moliendo. Esto es muy importante ya. La gente a veces no le presta mucha atención a los detalles. Pero para determinados métodos de extracción, te recomiendan determinados tamaños de moliendo. Ya. Por ejemplo, si vamos a extraer en la máquina expreso, que es la máquina que tenemos en la cafetería para sacar los capuchinos, los mexicanos, Ajá. te recomiendan que la molienda sea muy fina. Es por Claro. eso que usamos molienda 1.4 para expreso. ¿Vale? Si nos piden, por ejemplo, un Aeropress, que es otro método de extracción, tiene sus determinados moliendas recomendadas. Si vas a hacer una prensa francesa, igual, la molienda tiene que ser mucho más gruesa. Tiene sus precisiones ahí. Claro, o sea, tienes que saber qué cosa quiere exactamente tu cliente o cómo lo va a extraer para recomendarle un buen grado de molienda, ¿no? Son Ok. detallitos que suman. Ahora lo vamos a moler en cuál de En ellos. la 14, porque es
una molienda que se ajusta a varios tipos de procesos y también porque es la molienda que se usa para catación. Ok. Ahorita tenemos el café molido, ¿no? Y el café Café en grano. en grano. Para determinar qué tan bien tostado o qué perfil sensorial tiene este café, a simple vista no podemos hacerlo. Tenemos que pasar por lo que es un proceso de catación. Ajá. Eso lo vamos a hacer en la mesa de allá, que justo tenemos ya listas las muestras Ok. con los distintos tipos de café. Pero para ese proceso específico se usa un determinado tipo de molienda, Que es el 14. que es el 14. En Ok. esta máquina, obviamente, si contiene otra máquina, el número, ¿no? Claro. Entonces ponemos acá el botón para moler. Sacudimos. Apagamos. El café está ahí molido. Oh, ahí está. Y se siente. Se siente el café. ¿Cómo, en qué te sientes en ese momento? Yo siento que estoy como en un gran. ¿Te sientes en modo selva? Modo serio. Bueno, chicos, Ok. esa es la parte de todo este de muestras. Ujú, pasamos Y de repente podríamos a la otra mesa. Ya. Ahí está. Hemos llegado aquí al segundo stand. Yo ingreso. Aquí está. Como ya les había mencionado, Gabriel se encarga de la parte de tueste de café y yo me encargo de la parte de control de calidad. Específicamente ahora vamos a hacer, vamos a probar los cafés justo que Gabriel ha tostado y que vamos a llevar a esta feria de este fin de semana, ¿no? En sí, el proceso de cata es un poquito más estricto, son 5 tazas, son un determinado tiempo, un determinado color de los granos de café, ¿no? En este caso lo que nosotros vamos a hacer es, no vamos a seguir esos protocolos tan estrictos, solamente por eso tengo acá 2 tazas. Es más como una degustación, ¿no? Vamos a ver si realmente estamos llegando a percibir las notas que nosotros esperamos de estos cafés, los que ponemos en detalle también en alguna de las bolsas que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estos son los detalles que siempre ponemos en las bolsitas. Lo importante es la presentación. Exacto. Porque todo entra por la vista. Y ahí está, mira, qué lindo. Y justo ahí, por ejemplo, en la tarjetita que tenemos ahí colgada en cada una de las bolsas, se menciona que es la pantiguaita, ¿no? Hay muchas personas que no saben qué significa y nos dicen, ay, ¿por qué tu nombre es tan complicado de pronunciar? Pero en sí la pantiguaita es el nombre de la flor del retablo, ¿no? Entonces el proyecto que nosotros tenemos también es mostrar un poquito de la cultura de Ayacucho a través del café. Y también usamos café del Brain para eso, ¿no? Entonces el detalle de las bolsas, que es esta es la pantiguaita, pero la que se utiliza o la representación que se suele ver en quinoa, en su cerámica o incluso en los parques, en las paredes, ¿no? Y aparte la que tenemos acá, que es un poquito más la tradicional que vemos en los retablos de aquí de Huamanga. Entonces, bueno, para continuar, lo que tenemos aquí son 3 cafés. Ok. Lo que quiero que hagan es que se acerquen a cada una de las tazas y van a percibir la fragancia. Van a acercarse, van a oler y van a volverlo a cerrar y continúan. Con fragancia, me refiero. Puedes estar haciéndola mientras yo voy explicando, ¿no? Para aprovechar. Exacto. Yo me quedo con el micrófono mientras tanto. Lo que ella está haciendo es percibir la fragancia. La fragancia es los volátiles que se llegan a sentir cuando el café está recién molido, no en seco. Y aroma es ya cuando se le agrega agua. Ah. Entonces, al inicio tal vez puede ser un poco complicado, o sea, en las bolsas nosotros ponemos que dice que frutos rojos, que chocolate bitter, que flores, que frutas, etc. Pero como les menciono, puede que al inicio sea un poco difícil de distinguir estas notas. Lo que siempre, al menos tratamos, es de que las personas puedan diferenciar, o sea, que sepan que hay diferencias entre café y café. Claro. Con eso ya es un comienzo, ¿no? Entonces, el primer ejercicio Es identificar a través del aroma. Fragancia. Primero fragancia. Y de ahí aroma. Y para después la- aroma, exacto.
hay diferencias y ya uno puede darse cuenta incluso con práctica, ¿no? De la calidad del café solamente llegando a olerlo. Vamos a preguntarle, ¿has identificado? Mariela, ha sido muy difícil para mí todos, pero la que más identifica es que esta tiene un olor muy, pero muy fuerte, esta en especial. Claro, cuando uno cata también hay un tema de intensidad, ¿no? Ya son más puntos que hay que tocar, como por ejemplo, mientras se va avanzando, ¿no? La fragancia, que percibes, qué frutas, qué flores, qué chocolate, los caramelizados, la destilación seca. De ahí puedes llegar a percibir también temas de acidez, el tema del cuerpo. Hay algunas personas que les es más sencillo identificar, eso es con práctica. O sea, yo estoy perfecto para trabajar acá. Tú, mi estimada Cristina, No es. yo quedé acá. En esta área se queda. Y claro, se sienten los chocolates. O tal vez al inicio les es muy difícil identificar tal vez por fragancia, recién ya probando y está bien. Claro, cada uno tiene un proceso diferente. Exacto. Ahora, también algo importante. Siempre decimos que hay muchas personas que piensan de que esas notas que están en el café son porque tal vez el café ha crecido al lado de, no sé, de fresas o de flores o de rosas para poder llegar a tener esas notas. Pero no es así. Y tampoco le hemos agregado nada, por si acaso. Todo esto son notas propias del café, que en sí es gracias al trabajo en el campo, al trabajo del productor, al cuidado que tiene desde la cosecha selectiva, que se ha llegado a tener esa complejidad, ¿no? Es bastante cuidado en el tema. Desde la cosecha selectiva, el proceso de fermentación, de secado, cada punto cuenta. Ok. Incluso, por ejemplo, el productor puede hacer un excelente trabajo en campo. Y ese café se tuesta muy oscuro. Entonces toda la complejidad que podía llegar a tener ese café se va a ver opacado solamente por notas ahumadas o a carbón, tal vez si no se llega a tostar bien, ¿no? El nivel de tueste también puede afectar el perfil del cafecito, haciendo resaltar, si tiene flores puede hacer resaltar más las flores, si lo tuestas un poco más tal vez va a bajar la acidez de ese café y va a tener un poco más de cuerpo. Entonces por eso siempre es necesario hacer pruebas y por eso es que también tenemos esa otra tostadora pequeña, ¿no? Para poder hacer pruebas y no estar gastando ese café por kilos y kilos. Ahora lo que vamos a percibir es el aroma. Exacto. Ahorita hay que esperar más o menos unos 4 minutos antes de romper la costra, porque como ven hay una capa que se ha formado ahí exacto, esa es la costra. Entonces a los 4 minutos hay que romperla, esperar a que se enfríe un poco y recién pasamos a probar. Pero ahorita, así como está, y ya ven cómo está saliendo todos los vapores, es donde se percibe el aroma. Entonces sí les pido que hagan lo mismo. Ya no toquen las tazas, solamente se acercan. Ya, lo voy a hacer yo. Sí. Tú que eres buena haciendo eso. Pasan uno por uno y van percibiendo, ¿no? Que van sintiendo. Normalmente en esta etapa es que, o sea, al inicio en la fragancia y en el aroma a veces las personas suelen sentir muchas cosas y se marean, ¿no? Ya no saben en qué concentrarse. Algo que con lo que yo aprendí y siento que me ha ayudado mucho es en fragancia primero concentrarte tal vez en sentir flores o frutas o hierbas en fragancia. Puede que también sientas los chocolates, como dicen, chocolate. Está muy bien. Pero llevar un orden, ¿no? Y después ya cuando estén en aroma puedes percibir ya los caramelizados, que es lo que le llamamos a los chocolates, mantequillas, vainillas tal vez, ¿no? Exacto, el de caramelo Los es... secos. Acá, ese es el de caramelo. Ese es el que tiene notas de caramelo, algunos también pueden sentir miel muy fuerte. Sí, Entonces, yo lo sentí.
es llevar un orden y ya recién probando vas corroborando lo que has percibido de fragancia y de aroma y tal vez percibas hasta más cosas, ¿no? Porque ya es el conjunto de todo. Entonces, ahorita lo que tenemos que esperar son unos 3-4 minutos y vamos a pasar a romper la costra para poder probar el queso. Ok. Entonces es el proceso que sigue justamente aquí en Pantihuayta. Desde la selección, cómo pasa por la trilladora, la tostadora y el de calidad. El probar, el control de calidad. Así es. Y mira, hemos observado que hay unas más pequeñas, más grandes, hay presentaciones de 125 gramos y... tenemos de 125 y tenemos de 200 gramos. Ese es de 200, Ese es de 200 gramos. Ese es de 200 Ok. El de observamos ayer debe ser el de 125. El de 125 es la pequeña. Y Ajá. también tenemos de ya a partir de kilo. Ah, Pero eso sí es a pedido, ¿no? Eso lo armamos y ya. Como siempre tratamos de tener tostes lo más frescos posible. Ujú. No hacemos lotes o tostamos en cantidad. Solemos tostar 3 o 4 kilos y en lo que se va moviendo Ajá. tostamos o nuevamente, ¿no? todo esto sale diario. Tenía la duda, ¿por qué le pusieron geisha? Ah, no, ese es el nombre de la variedad. O sea, en los cafés existen diferentes especies. Que Ah, son, por ejemplo, lo que la observamos. arábica robusta. La arábica robusta, justo hay un Ajá, cuadrito allá, hay un cuadro. ibérica y otros más. La mayoría de cafés a nivel mundial que se producen son la arábica y la robusta. Ajá. En el Perú, la mayoría o casi el 98% de la producción es arábica. Recién hay algunos productores que están experimentando con la variedad, con la especie robusta. Que suele producirse más en Brasil, por ejemplo, que es a menor altura. Claro. Y acá la producción de café pues es más alto, ¿no? 1500, 1600, 1600. 2600, 2100. Lo más alto que nosotros tenemos, por ejemplo, es el de 3100 por máximo. De Isaías está entre 1500 y 1800. Es cierto. Ujú. Acá tenemos el nombre de los productores. Sí, justo hay una palabra clave que en cada uno de los procesos. Obviamente desde el productor, como les mencioné, cosecha selectiva, hasta la preparación, ¿no? Para eso también hay baristas capacitados. ¿Ya pasaron los 4 minutos? Ok. Ya nos pasaron los 4 minutos y lo que vamos a hacer es romper la costra. ¿Qué se hace de esta manera? Se acercan y la idea de romper la costra es que se van a liberar también los gases. Entonces percibirlo con mayor claridad es romperla y oler. No, 3 movimientos máximo, porque si no vamos a generar turbulencia también. Entonces, y ya está rota ahí. Y eso hay que hacerlo con cada una de las tazas. Acercarse, romper y oler. Sí. Yo. Entonces, en lo que van... El segundo. Y siempre purgarlo con el agua caliente. Con la cuchara ahí en la aja. Y recién pasas ahí. Acércate. La idea de romper la costra es que puedas percibir también ahí. Y trata de hacerlo solamente con la mitad de la cuchara. O sea, te agarras acá, lo secas un poquito y no metas todo, solamente la punta. 2, 3 movimientos como máximo y continúas. Ajá. También pueden ver en el color de las tazas que es un marrón claro, no es negro. Exacto. Justo como Gabrielo mencionó, nosotros trabajamos más con restes medios para poder resaltar las notas más complejas que pueda llegar a tener el café, ¿no? En nuestro caso tenemos cafés florales y frutales que resalta, eso es lo que más resalta de esos cafés, ¿no? Notas.
Y también el dulzor, porque el café recuerden que es una fruta, es una cereza, entonces de por sí también ya tiene dulce. Pero no esperen tal vez un dulzor azúcar, ¿no? Sino puede ser como algarrobina o chocolates secos. Entonces, de ahí lo que tenemos que hacer es Ya. voy a estar haciendo yo para hacerlo rápido. Y para este ejercicio, por ejemplo, otros catadores que realizan control de calidad en cooperativas, en asociaciones o en exportadoras mucho más grandes hacen esto. ¿Cuántas tazas no tendrán que tostar ellos mismos y catarlo? Largo. Es un proceso agotador y muy, muy largo, ¿no? Pero Es importante. sí, pero es cuestión de práctica. Mientras sepas y con el tiempo ya vas a ser un especialista. Para llevar café de calidad para nuestros hermanos y africanos. Aquí en Pantihuay también. Es todo un proceso largo, pero al final sí realmente puedes llegar a obtener un café muy bueno. O sea, el Ayacucho yo creo que no tiene nada que envidiar a otros cafés de otra región. Tenemos muy buena calidad de cafés. Claro que sí. Exacto, entonces ya Ahora que continúa. ahora ¿cuánto tiempo va? Faltan 2 minutos, si no se van a quemar la lengua. Para probarlo. 2 minutos para probar. Esta sí es mi parte La parte preferida. favorita. La parte más importante, donde voy a dar mi crítica, como Bokio en este momento. voy a sacar mi pan Pan para chapman. comerlo. Es que se sienten los aromas de chocolate, de caramelo. ¿Cuál tiene chocolate? El de acá, ¿cierto? Claro, ese es un Chocolate proceso- con leche, ¿ves? Es un proceso natural. Productor Isaías Lagos, haciendo mención también a algunos de los productores con los que trabajamos. Por ejemplo, Isaías Lagos ya ha ganado también varios premios en el APBA en París, que es un concurso de cafés tostados en origen. El anteaño pasado también ganó el segundo puesto. En la Taza de Excelencia, que es un concurso que se da en el FICAFé todos los años, donde se premia al mejor café, por ende al mejor productor a nivel nacional, ¿no? De Ayacucho, este año él es el único productor que llegó a la etapa internacional, es decir, que ha estado entre los 40 primeros puestos. Solamente por el momento, si no me equivoco, él y el productor Abel Vilca son los que han llegado a ocupar estos puestos, ¿no? Y en el caso de Máximo Castillo, nosotros mandamos el año pasado también una muestra, Gabriel tostó una muestra. En sí fue el mismo café que teníamos el pasado, no nos alcanzó tiempo para poder preparar una muestra especial para mandar a París, al APA, al concurso, pero llegamos a ocupar la medalla de oro también, ¿no? En los cafés de acidez floral. Era muy buen café, ese café se voló. O sea, sí hay cafés productores premiados, ¿no? Aquí en Ayacucho. Ya trabajan con lo mejor. Para no. Claro que sí. Ya ver, ¿estamos? Entonces, Vamos a ver qué tal. Es lo mismo, cada vez que pasen de taza en taza, Ajá. y es probar. Ahora lo que tienen que hacer lo que su mamá les decía que no hicieran cuando eran niños, que es sorber, hacer ruido. No hacer rico. No sé. Mamá, no veas esto. Porque de esa manera van a poder percibir con mayor intensidad también el retronasal. Recuerden que la nariz también ayuda mucho. Cuando ustedes se enferman de gripe y comen algo, no sienten nada. Si se tapan la nariz y continúan comiendo, no sienten nada. Entonces es importante que hagan este sonido para que puedan percibir con mayor intensidad cada una de las notas, ¿no? Entonces agarren su cuchara y hagan esto. Cada vez que pasen de taza en taza van a jugar. No sé si alguno tal vez es exacto, el sonido es importante. A ver el sonido. Haz el sonido. Mamá, Mauricio. Si te atoras, no te preocupes, todos nos hemos atorado en algún momento.
Más fuerte. No estás probando bien. Es que el sonido no me gusta. Ya tú, por favor, entonces. Ya. Sí. Ya, Mari, por el primero. Ahora, Ya. luego lo siguiente que se suele evaluar es primero el sabor. Al inicio tal vez van a sentirlo un poquito amargo y en lo que va enfriando se sienten con mayor claridad las notas del café. Incluso va a ir cambiando mientras va pasando el tiempo, mientras va enfriando. Entonces, bueno, después de eso se analiza el tema del retrogusto, cómo te deja en boca, te deja seco, te deja amargo, te deja un sabor a chocolate, te deja un sabor a flores, Amargo. a canela, te deja o la acidez también, ¿no? El cuerpo, qué tan pesado es, lo sientes uno más ácido que otro, tal vez, ¿no? Entonces son varias cositas que uno llega a analizar. Ahora recuerden también que el café es dulce, sí, dulce como ya les mencioné, puede ser chocolates, frutos secos o la primera vez que yo recuerdo que llegué a asociar el dulzor con el café fue cuando me dijeron piensa en la costra de como la leche asada, esa capita que está ahí encima, algo así. Es ese dulzor, o cuando comen estas canchitas las dulces que creo que son como fideos, algo así, que también tiene como una capita dulce, una cosilla, ya, esa la que está como que medio tostadita, quemadita, ya, algo así también se puede percibir en él, y eso es un dulzor que lo podrías llegar a asociar, no tanto uno de azúcar como les digo. O también relacionarlo tal vez a alguna fruta. Esta es más cítrica. Sí, más cítrica. Ese café tiene, por ejemplo, más acidez. Justo este de aquí que es un geisha lavado que estos otros dos. Entonces sí, aparte también que suele tener notas un poco a limón. Y este va más a chocolates, pero o sea, sí perciben diferencias entre café y café. Sí, en la potencia. O sea, uno se siente más fuerte, otro más despacio. En eso Más lo percibo. bajo. Y en el sabor, por ejemplo, el que suele ser diferente es tiene un sabor diferente a estos otros dos, justo también en parte por el proceso. Esto es un proceso natural, es decir que se llega a fermentar el café completo, toda la cereza. Sí. Bueno, hemos percibido justamente. El primero era la fragancia. Ya me iba a ir de aquí. Y ahora el aroma. ¿Qué pasa? ¿La cámara también quiere probar? Mira. Para el espectador. Me queda un sabor. A ver, haz el sorbo, por favor. Si no, es peligro. Ah, él sí le sabe. Él era ¿Qué catador les hacía también, con su dice. sopa? Uy. ¿Qué? Muy bien, ahora ¿qué continúa después de esto? De café de especialidad y el proceso, porque somos una cafetería de especialidad, pero para la cafetería también todo lo que nosotros producimos es artesanal. Hasta el pan, creo que lo único que no hacemos es el pan chapo. Pero el resto de tanto dulces como salados, los panes, los croissants, las tortas, los mousses, los cakes, lo producimos aquí también. Entonces, el siguiente paso es ir a ver la cocina. Ok, vamos a Nuestro ir- lugar favorito. Nuestro lugar favorito. Así es, y vamos, mira, para los que nos están viendo, es parte, este micrófono que está así es parte del show. Lo pusimos así específicamente para que... Solo por Pantiguaita. Solo por Pantiguaita. No es que se nos haya perdido el otro micro, no. Es parte de... Qué rico.
Mira. Ahí está tu hermana. Ella también es Cristina, Cristinas. Hola, Cristina, ¿me puedes contar más o menos su trabajo? ¿Qué es lo que hace? Digamos, primero hay que ver qué pendientes tenemos para la producción. En este caso tenemos que hacer un plato de zanahoria. Una torta de zanahoria. Bugs Bunny estaría acá contento. A ver. Ya. Bugs Bunny. En la torta de zanahoria Sí. va por dentro cuando ya va a estar casero, que nos podemos aquí. Ok. También son bastante queso crema. Oh, ya, ver. Eso ya lo Ya. Ya, lo siguiente que hay que hacer es cremar un poquito más que no tenemos Ya, por allá. Por ahí nomás da la vuelta camarógrafo. Ahí está. Este procedimiento es para que se nos facilite a la hora de hacer un Claro, para que esté un poco más líquido, fluido. más cremoso. Exactamente. Y acá podemos observar también que tienen un horno. Un horno, el microondas y varios utensilios también aquí alrededor. Aquí está. Oh, ok. Me había olvidado. Ahí está. Ajá. Mira, ahí se observa, ve. Justamente la de la zanahoria. Ahí está. Cuéntanos tu experiencia, mi estimada Cristina. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tratan? Acá no hay presión, desenvuélvete. Nadie te está viéndote. Para nada. Estamos en confianza. Quieren que les cuente mi historia de cómo llegué a Pantiguaita. ¿Cómo llegaste a Pantiguaita? Ya, yo estudio gastronomía, Ya. pero cuando yo llegué a Pantiguaita estaba en el módulo. Iniciando. Exacto, iniciando y yo no sabía nada, no sabía nada de inglés, nada, ni en mi casa lo había preparado. ¿Qué? Acá nos están revelando que mintió para quedarse con el trabajo. Ella puso en su currículum: yo soy experta. Yo soy experta en pasteles, tortas. Que había trabajado con Giacomo Bocchio, dijo. Lista. Segundo, no, solo Qué honesta. Qué honesta. estamos Exacto. Ya. Pero las ganas de aprender eran Claro. en tercer módulo ya nos enseñan lo que es. Ajá. Me dijeron, no te vamos a llamar hace una semana. No, no. Nosotros te llamamos, le dijeron. No te preocupes. Ya voy a esperar. Por favor, el sereno. Yo estaba que escribí a Mariel y le dije, Mariel, ya conseguiste o aún sigues, hay un espacio para mí. No importa de qué vengo No yo. importa, por Contrátame. favor. Ya. Sí, y después, estando un día, ¿sabes? Porque otros me avisaron, algunos para que vengas, que por supuesto. Un par de horas a las 12, medianoche, le está escribiendo: ¿tienes tiempo? Ella: sí, ahí estoy. Ya. Y aprendí. Y ahora ya llevo un año y soy la que más sabe todo en cocina. Mira. Ella sí también, o sea, es mi mano derecha. Prácticamente yo ya no me tengo que preocupar por la parte de producción, porque Cristi ya se sabe absolutamente todo. La confianza ya está. Está ahí
propuesta, Cristi, ayúdame con esto, lo otro, y ella lo hace. Ya ni siquiera, o sea, lo bueno también es de que como ya tienen una base los chicos en gastronomía, igual cuando vienen acá siempre son básicos en pastelería, ¿no? Que tienen que saber para que puedan manejar el resto de recetas. Ya, hazme un merengue, hazme esto, hazme lo otro. Y se manejan solos, resuelven solos. Y ya, ¿no? Cristi es la que se encarga de capacitar a las chicas nuevas que también están viniendo, porque hay muchas cosas que requieren técnica, por ejemplo. Para nosotros, un dolor de cabeza las primeras veces que sacábamos con Sans. Llegar a tener el punto exacto, porque, o sea, hay mucha técnica para ese tipo de pan. Yo diciendo así como si yo cocinara. Pero ya la dominan, Cristi también lo domina, y ya las otras chicas también están aprendiendo, ¿no? Lindo. Mira, y ahora que están ahí de viaje, vas a asumir el rol de jefa. Tú vas a mandar. Exacto. Si el negocio se va para abajo, se va para arriba, va a ser por Cristina. Ella es la responsable. ¿Qué le estás echando en estos momentos? Ya, lo que estoy haciendo ahorita es Fras. frosting. Ok. Queso crema, combina muy bien con la torta de zanahoria. Es uno de los postres más pedidos, creo, también allá en la cafetería. El pastel de zanahoria. Y hay otro postre también más solicitado. La verdad es de que ahora, bueno, recién hemos sacado para la cafetería la torta de chocolate, que también está saliendo, y de ahí los croissants salen bastante, ya sean solos o... Nosotros también fuimos a buscar a una conocida cafetería y no nos lo No dieron. había croissant. Y ahora vamos a ir a Pantiguaita ya, a probar ahí. A ver qué tal. Así es. ¿Dónde queda el otro local? ¿Dirección exacta? Girón 9 de diciembre 201. Justo en el mismo parque de las aguas. Él sabe. Para los conocidos. Solo para los conocedores. El parque de las aguas. El horario de atención. Atendemos en las mañanas de 8:30 a 1 y en las tardes de 4:30 hasta 9:45. Pues ya. A las 9:30 voy a ir. Un día de estos. No, justo 9:30 ya empezamos a decir solo para llevar. Yo voy a llegar ahí. Se van a botar. Ahí está. Aparte de eso, le vas a decorar encima. Sí, con crema de zanahoria. Ahorita les digo. Ok. Lo que pasa es que esta crema es muy diferente al chantilly. El chantilly es más manejable, pero el sabor es demasiado. Una experiencia distinta. Es una experiencia. Mm. No escatiman en nada. Todo el producto está bien. Todo el producto. No es como tu tía cuando prepara y le pone un poquito. Como lengua de gato. No. Acá le ponen todo. Yo hablando de las caseras, de la tía. Por eso es que tenemos otros postres ahí, que es como la panacota es una mezcla entre pastelería francesa y postres locales. Por ejemplo, ahora... Una experiencia diversa. Una fusión entramos. bueno, tenemos por ejemplo un ahorita que está preparando, que es un mousse de coca y limón. El bizcocho está hecho a base de coca, con unas capas de mousse de limón que todavía recién lo preparar. También aparte tenemos una panacota de concha y apuchano. La panacota es un postre que está hecho a base de diferentes productos. Utilizamos una mantequilla de frutos secos de concha y apuchano de la marca Palenchai. Entonces tenemos eso, tenemos un quiche de cecina y plátano también, que el quiche es como una tarta salada, que sí nos gusta mucho, como muy bien con este relleno de leche
chocolate también que utilizamos, por ejemplo, en Cetrae, 100%, 60%, el cacao también es de una marca que se llama Juan Laura. Tanto para el chocolate, la torta de chocolate que es con ganache del 60%, las galletas también es con cacao en polvo de la misma zona. Tratamos en la medida de lo posible de siempre productos de calidad, insumos de calidad y también si es que se puede que sea en la región. Exacto. Por eso ahora también aquellos fanáticos de la marcha, Sí. también tenemos bebidas con Matcha Ice. en vez de matcha ice tenemos coca, ice latte, espirulina también que es un alga, utilizamos la marca, estamos trabajando con la marca Musu. La espirulina es un alga que también ellos están cultivando acá en Huamanga mismo. Es una marca, es un superalimento, ¿no? Al final también es muy nutritivo. Entonces, aparte de la matcha, que se ve bonito, tenemos espirulina, tenemos la coca, hasta otras bebidas también con tuna, ¿no? ¿Cuánta diversidad? Sí, ¿Cuántos sobre- platillos por probar? O sea, y toda esa experiencia la tienes que ir a vivir justamente a su local que está en el Parque de las Aguas. Sí, soy en Pantihueta. Así es, para que todos sepan, el Parque de las Aguas. Y sobre Ve a todo creo Pantihuayta. que ahora la gente ayacuchana, el público ayacuchano quiere sobre todo la innovación. La innovación, Porque ya claro. está cansado de ver los mismos postres, las mismas cosas. Y acá en Pantihuayta lo vas a obtener. Mm. Este es el crumble tea, lo vamos a venir hasta ahora. Ahí está. En general. Y a veces cuando uno corta el queque siempre tiene las pancitas pues, que sobran. O te la comes o lo usas de decoración. Entonces esto se vuelve a hornear, se hace como más crocante, ¿no? Es como una galletita crocante, le da un toque ahí al queque y lo utilizamos para decorar la torta de zanahoria, la torta de chocolate, cuando hay chocolate. En decoraciones más que nada. Y tiene muy buen sabor y muy buena textura. Todo utilizan aquí, ¿ves? Nada se desperdicia. Todo se utiliza. Ah. Ahí está, podemos observar cómo lo está bañando. Ese es el último paso, ¿cierto? El último paso para que quede nuestra torta de zanahoria. ¿Pastel? ¿Torta? Ok, ¿puedes por favor decirlo? Es un carrot cake, torta de zanahoria. La torta de zanahoria, ¿ves? Ahí está. Los últimos toques para que quede ya listo para que vaya a al local de Pantihuayta, así es. Ahora mismo la gente Está haciendo colas. Colas y colas. Tengo que ir más temprano ahora. Como los croissants. Como los... Exacto. ¿Han salido en los carnavales? Una A comparsa. la puerta de la calle, Para más ahí, de ahí nos hemos quedado. Ay, a Neri a comprar. 24/7. No descansan. Para llevar los mejores productos para el público ayacuchano. Mi pregunta es, con esta variedad de productos, ¿hacen delivery? Darlo, porque recién nos estamos acostumbrando también al movimiento que hay allá en el centro. Nos está ganando. Entonces, y con delivery más también es un poquito más. Tenemos que adaptarnos. Sí, lo hemos pensado, justo estamos trabajando con una nueva aplicación de Toque, creo. Toque, algo así. Y con ellos pues, vamos a empezar, ¿no? Pero sí estamos calculando que ya sea para marzo. Pero sí queremos empezar con el Ustedes avisan, Muy ¿no? pronto. Ayacucho Vivo va a pedir toneladas. Nosotros de croissant. Croissant. Así es. Ahí está, quedó listo. Se ve muy apetecible. Se ve muy apetecible. Ahí podemos observarlo. Puedes manchar ahí, mira. Acá también ya se les está haciendo agua a la boca.
uno de los productos más solicitados. Déjame decirte que a mí me gusta ¿Cuál? el carrot cake. Ah, muy bien. Ella sí le sabe. ¿Tú también eres parte de tu cultura francesa? Fusión. Tu mamá es francesa, tu papá de acá. Ah, mira, tiene justamente para que salga exacto. No es como la Ni tía. más ni menos. Para que sea equitativo. No es como mi tía que recorta así una rebanadita. Una misma torta para 100 personas. No. Voy a ser muy crítico con mi degustación. Voy a ser sincero. Mauricio, gracias por tu visita. Muy bien, nada te vas a retirar. No, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí a degustar. Es la parte preferida. Degustación, Juan. Por favor. Tú deberías un día venir a cocinar. Yo no podría venir a cocinar aquí. Sería. Voy a quitarle el puesto a Cristina, entonces no puedo. No, no soy insano. No. Ahí está. También viene a degustar. Es que él tiene que hacer la prueba, ajá, si está control de calidad. Es solo por Pantiguaita. Exacto. Por Pantiguaita nosotros. Ese es el que rindió. Ese que rindió. Gracias. Gracias. No, desde muy temprano. Justo vine con hambre. Así me gustaría que todos los días fuera el trabajo. Sí. Yo sé que a los espectadores se les hace agua la boca. La mordida. Siempre quise probar un pastel de zanahoria, ¿sabes? ¿Nunca has probado? Primera vez. ¿Está rico? Está muy rico. De verdad está muy rico. Puntuación. Le doy un 9. ¿Y No un por- 10 y por qué porque- no? Es que si yo lo hubiera hecho, hubiera sido un 10. Seguro. No, mentira, está muy rico. Sí, está muy rico. Sienten las pasas, justamente acá lo que tiene el manjar. Tienes razón, esto blanco, ¿cómo se llamaba? El frost, intento separar. Y en español, Crema. queso crema. Es crema para los conocedores. Le da. No. Voy a probarlo. Pero un sabor diferente. Está muy bien. Ahora entiendo por qué es uno de los más solicitados para el público, pero bueno. No, Va a ser crack. pero esta otra parte. Todo es necesario para terminar de comer. Entonces el día de hoy hemos visto todo, justamente todo el centro de producción de Pantiguaita. Desde cómo pasa justamente los granos por la tostadora, se selecciona el control de calidad
hasta la parte justamente donde sucede, se crean los pasteles, ¿cómo se llama el pan? Croissant. El croissant, todo eso sucede aquí en el centro de producción justamente de Pantihuayta, que lo llevan a su local que se encuentra justamente en el Parque de las Aguas. Entonces, hace una bonita experiencia. Yo me quedaría acá trabajando. Claro, ya de acá nada más se van, nosotros nos quedamos. Ustedes vayan a su viaje tranquilos. Siéntanse a cargo. Siéntanse confianza de quedarse y por favor inviten al público a que venga a sus locales para que puedan degustar también estos riquísimos postres, el café y todo lo que nos ofrece Pantihuayta. Bueno, sí invito a todo el público de Ayacucho, de Lima, todos los que puedan visitar a Cahuamanga, que se den una vuelta por la cafetería, que ya saben que se encuentra en Girón 9 de diciembre 201, en el Parque de las Aguas, o frente a la iglesia Santo Domingo. Todo lo que producimos es artesanal, desde los salados, los postres, hasta el café, también nosotros nos encargamos de todo el proceso, ¿no? Están todos invitados, y nada, algo más que también Nada, que si quieren probar los ricos cafés del Brian, vengan a visitarnos. Ya sabes dónde, aquí en Pantihuayta. Así es, y de esta forma finalizamos esta transmisión, esta hermosa transmisión. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos acompañaron, Mariel.